¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Tercer Ojo del Gato, uno de los últimos capítulos de esta tercera temporada. Esperamos que ustedes nos vean en el podcast y en los demás podcasts que ya están en nuestro canal hasta el final, nos dejen su comentario, también nos ayuden con su suscripción, con su like y de esa manera pues podemos seguir creciendo en este mundo del internet y obviamente pues progresar en nuestro pequeño gran podcast. Un tema muy interesante que lo vamos a tratar en esta noche en este país tercermundista latinoamericano. Y qué mejor que hacerlo en compañía de buenos amigos. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo ¿Qué vamos? tal, Nando? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Como dijo Nando, repitiendo lo que nos dijo, ¿no? Que nos ayuden con un like y un comentario, que eso mucho nos ayuda, compartiendo a personas que les guste este tema. Y como dijo Nando, es el penúltimo capítulo de este año, cuadrando justo con el año mismo que estamos a días de terminar este año, ¿no? Y justo muchas personas tenemos esa urgencia de un milagro a veces, ¿no? Sea por la razón que sea. Así que ese va a ser nuestro tema de hoy día. Así que, Nando, vamos ahí. Vamos ahí, como dijo el dermatólogo, directo al grano. En esta noche vamos a hablar acerca de fenómenos que se han dado a lo largo de la historia, digamos que un poco desde la historia moderna, no hablemos 1600, 1700, en donde ya las actividades humanas se empezaron a registrar mucho más frecuentemente y por eso tenemos ciertas situaciones que hay un sustento escrito. Y en los últimos tiempos, pues mucho más con la famosa tecnología. Vamos a hablar en esta noche de los milagros colectivos. ¿Qué tan ciertos son? ¿En verdad sucedieron o no sucedieron? ¿Se trata de algo real o a lo mejor es simplemente histeria colectiva? Es el dilema que siempre se tiene, ¿no? Y en este particular pues vamos a dar un poco de contexto sobre esto de los milagros colectivos. Primeramente, ¿qué podemos decir de un milagro? Un milagro es algo que esté sustentado, que en verdad suceda, o son un cúmulo de situaciones que convergen en un punto en el cual la realidad cambia y a lo mejor de forma individual, como tú acabaste de decir, ¿no? Puede que muchas personas necesiten un milagro. Hablemos desde cosas a lo mejor que podemos verlas muy comunes como un trabajo, dinero o cosa parecida, salud. Pero ¿qué sucede cuando esos milagros o esas situaciones se dan de manera colectiva? Es ahí donde muchas veces podemos decir milagros colectivos. Y no se refiere solamente a la sanación de una persona, sino a fenómenos que fueron observados por un grupo numeroso de personas. Han capturado ese momento, lo han vivido y lo cual ha permitido que se fortalezca su fe, que genere devoción como tal y en muchos casos se puede incluso dar una transformación sociocultural profunda. Ahí vamos a ver a lo largo del podcast ciertos ejemplos de milagros colectivos que se han dado y que obviamente pues han producido estos resultados como tal. Así que vamos a empezar desde ese punto. Hemos visto en podcasts anteriores qué se considera como un milagro. ¿Por qué el ser humano busca ese milagro como tal? ¿Por qué el ser humano sustenta parte de su existencia en lo que se llama la fe? Y ahí, para empezar a analizar, podríamos hablar sobre el milagro del sol, lo que fue la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. Entonces pongamos un poco de contexto ahí. Uno de los ejemplos más documentados de un milagro colectivo ocurrió el 13 de octubre de 1917 en Fátima, Portugal, cuando aproximadamente 70,000 personas afirmaron haber visto el sol bailar, en el cielo girar y cambiar de color frente a ellos, en el contexto de apariciones marianas a 3 niños pastores. Este evento fue reconocido por la Iglesia Católica como de carácter sobrenatural y aún hoy se celebra y se recuerda cada año. Creo que este es uno de los milagros colectivos más famosos que ha existido, la aparición de la Virgen de Fátima a los 3 primos pastorcitos en 1917,
en donde existen incluso videos, ¿no? Donde, obviamente por la tecnología de ese entonces, se ve cierto movimiento del sol o ciertas, digamos que ciertos matices que logró grabar esa cámara y esa filmación que todavía se tiene. Hay algunas que en la Deep Web, como siempre les he dicho, revisen también la Deep Web, se puede todavía mirar. Pero en este tiempo de tanta IA, pues a veces ya también da bastante duda, ¿no? Y ahí debemos de sustentar algo. Por ejemplo, la gente manifestaba que había visto bailar el sol. Pero otra cosa que también sustenta mucho este milagro es que previo a eso estaba lloviendo muchísimo. Toda la gente estaba totalmente empapada por la lluvia. Y resulta que de un momento a otro se abre el cielo, el sol empieza a mostrarse en todo su esplendor, se produce este fenómeno de doble sol como tal, y la gente se secó también a sí mismo inmediatamente. También hay registros de esos de que nadie estaba empapado, ¿no? Eso también es algo que se sustenta dentro de este milagro colectivo. Pero en este caso específico, ¿qué podemos decir, Tavo? ¿Qué piensas tú sobre la descripción de este milagro de Fátima en 1917? Se ve bailando el sol. Uh-huh. Chuta, que todos estaban con desnutrición y estaban a punto de desmayarse. Lastimosamente. 70,000 almas. Entonces No, ahí mejor, ahí necesitábamos el milagro de Jesús de que dé de comer a la multitud, ¿no? exacto, eso me iba, a eso mismo me iba. No, sí, es un milagro. Y es que ni siquiera nos vayamos tan lejos. Nuestra querida tierra, tanto tuya como mía, en este país, como tú siempre lo dices, tercermundista, estamos con la Virgen de Baños del Volcán, y ese es un milagro colectivo, porque la historia nos relata que todo el pueblo cotopaxense, el pueblo de tacungueños en sí, los mashcas, se pusieron a orar de desesperación, a pedir a la Virgen de la Merced que les salve de la erupción del volcán. Y esta apaciguó, por eso es que en la Tacunga tenemos la imagen de la Virgen María en el Calvario. Claro. Y justo tiene la cara directo al volcán, prácticamente porque como ahí en la iglesia de la Merced incluso está la pintura, que ella le retiene la lava con la mano. Es una forma de pensar que pasó ese momento, ¿no? Pero ese es un ejemplo de un milagro colectivo. Así que lo que tú me preguntas de la Virgen de Fátima, claro que lo creo, claro que sí. Y date cuenta es que prácticamente es uno de los primeros milagros registrados. Y ¿por qué no va a bailar el sol si estaba al frente de María? Pues lo que así la iglesia ahorita le baje un poco del grado de importancia. Incluso con lo que tú dijiste ahorita, un milagro colectivo también, Jesús. Y eso está en la Biblia. En cuenta, él multiplicó cuántos panes y creo que eran dos panes y 5 pescados, ¿no? Multiplicó para Claro, 5 personas. según los descritos, para 5,000 personas a partir de 3 panes y 5 pescados. Ve, entonces date cuenta, es otro milagro colectivo. Actualmente no hemos visto, pero sí vi unos ejemplos, pero actualmente por lo menos yo no tengo conocimiento, no he visto, no sé si tú has visto tal vez, Diego, Nando. No nos he escuchado últimamente estos milagros colectivos, pero sí también van tomando en cuenta lo que hace que sea algo de poder analizarlo y revisarlo como milagro colectivo es justamente que una institución tan fuerte como la religión católica, encabezada o representada por el Vaticano, le haya dado ese aval, porque nosotros sabemos que como institución de humanos tendrá muchísimos defectos y muchísima hasta corrupción, como Iglesia Católica, como institución. Pero obviamente todos los procesos que realizan está dado desde métodos de investigación científica, investigación in situ, pruebas y demás. Es decir, es realmente un trabajo de investigación, como lo puede ser, por ejemplo, un asesinato o cosa parecida, ¿no? En donde tiene que haber las pruebas para poder constatar qué mismo pasó. Entonces eso es lo que da esta situación de que sí, o sea, sucedió, lo que describen sucedió. Y es por eso que en este caso de Fátima, por ejemplo, según todos los estudios, los tratados que hizo el Vaticano para declararlo como un milagro colectivo, resulta que es muy interesante que este evento no se trató de un individuo aislado, de una sola persona o 2 personas, sino de una experiencia simultánea vivida por miles de personas.
porque incluidos periodistas de la época e incluso escépticos presentes ese día, declararon que sí, que habían visto esas manifestaciones como tal. Obviamente no le dijeron es un milagro, ¿no? Como aquellos que sí profesamos la fe y lo entendemos de esa manera. Pero sí reconocieron de que pasaron cosas que salieron de la lógica. Y en esto, por ejemplo, para la psicología de la religión, aunque muchos teólogos, muchos sacerdotes y muchos psicólogos, sobre todo, manifiestan que no existe o no puede haber algo que se denomine psicología de la religión, pero la tendencia o la línea de la psicología de la religión sobre lo de Fátima nos dice que esto plantea varias preguntas sobre la percepción colectiva, la fe compartida y el significado simbólico. Obviamente, ¿qué podemos decir? Hasta la fecha no. Se supone que, a más de la aparición de la Virgen a los tres pastorcitos, los famosos tres secretos de Fátima. Los dos ya están revelados, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el atentado de muerte hacia el Papa, lo que fue Juan Pablo II. Y se supone que el tercer misterio ya tiene conocimiento los últimos papas, en este caso Francisco, Francisco, ¿quién fue antes de Francisco? Ayúdame con eso, se me fue. Pablo. Pablo Benedicto, no, Benedicto. Desde Juan Pablo II se supone, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco y muy seguramente ahora León XIV, tienen ya conocimiento de cuál es el tercer misterio que aún no se hace público como tal. Hay varias hipótesis de que el tercer misterio es el fin de la Iglesia Católica. Y puede a lo mejor ser, ¿no? Porque en muchos podcasts lo hemos analizado y hemos visto ciertas manifestaciones de que la Iglesia Católica está entrando en un declive como tal, porque el mundo se está reorganizando. Y justo lo que tú dijiste hace un momento, el hecho mismo de que León XIV haya decretado en un documento papal, hace unas semanas atrás, el hecho de que la Virgen María no sea ya considerada como corredentora, eso también da pues pie a pensar y ver cómo la Iglesia Católica está cambiando y puede darse como el inicio del fin de la Iglesia Católica. Entonces también esos milagros colectivos que se van dando, que se van viendo, porque este milagro no es únicamente de lo que testimoniaron las personas que estuvieron ahí en 1917, sino también que deja mucho más que hablar porque de esa aparición se dieron estos famosos tres secretos de Fátima. Otra de las apariciones que hay que ver y que también sirve para analizar un poco esto de los milagros colectivos, tiene que ver que específicamente estas apariciones o fenómenos marianos tienen impacto masivo, porque casi siempre se trata de la Virgen María. Entonces, por ejemplo, veamos, recordemos aquí que en el Ecuador, en el siglo pasado, se dio un fenómeno asimismo en la Virgen de Cajas, ¿no? En donde había una supuesta medium que manifestaba todo lo que era un mensaje de la Virgen María. Y asimismo, en la zona del Cajas, pues llegaba a haber agrupación de personas, de miles de personas, si no estoy mal, creo que la agrupación más grande que se dio, porque esta muchacha que se decía contactada por la Virgen María, pues anunciaba cuándo iba a darse ese contacto. Y la gente pues obviamente llegaba, ¿no?, a esos lugares, a ese lugar, en este caso al Parque Nacional Cajas, al santuario del Cajas que le designaron luego. Alrededor de 50,000 personas creo que fue la agrupación más grande que llegó como tal, porque así mismo fueron como 3 o 4 mensajes que dio esta muchacha supuestamente la Virgen. Ojo, lo que sucedió aquí en el Ecuador, eso no está decretado por el Vaticano como un milagro colectivo, ni siquiera como una aparición mariana como tal, porque en el mundo existen muchas manifestaciones de las apariciones o mensajes de la Virgen María. Entonces, volviendo a los que sí están considerados como milagros colectivos, pues tenemos que ver, por ejemplo, otra de las más famosas, Nuestra Señora de Guadalupe, la famosa Virgen de Guadalupe. La historia nos dice que la Virgen se apareció al indígena Juan Diego, dando lugar a una imagen milagrosa impresa en su tilma, que no se ha deteriorado casi tras 500 años. Este evento marcó la evangelización de millones y se convirtió en símbolo nacional
de identidad y fe. Ahora, centrándonos en lo que es la devoción a la Virgen de Guadalupe. Obviamente todos conocemos del milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Todos hemos escuchado también de varias situaciones, varios estudios que se han hecho a la tilma, o en este caso a la tela, en donde apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todas las características que tiene. Y por ejemplo, a mí algo que me ha llamado mucho la atención siempre de la Virgen de Guadalupe es el hecho que los estudios que han realizado en cuanto a pigmentos, en cuanto a cómo está constituida la imagen en esa tela, resulta que ante la ciencia no existe la imagen. Solamente cuando le hacen estudios, solamente da como resultado los componentes de la tela, más no ningún pigmento ni nada por el estilo. Es decir, que científicamente hablando, esa tela no tiene ningún dibujo ni nada. Pero cuando las personas la vemos, o quienes han tenido la oportunidad de ver realmente la tilma de Juan Diego, que se expone en la Basílica de Guadalupe en México, pues manifiestan que sí lo ven, ¿no? Vívidamente, claramente, pero la ciencia ha dicho que no existe, que científicamente, o sea, no hay rastros de pigmento, no hay rastros de pinceladas, o sea, no hay ningún fenómeno no hay ningún rasgo de tinta en sí. No hay ningún dato que justifique que está ahí. Pero también date cuenta que en lo científico, el material que está hecho, el poncho, yo hubiese deshecho hace muchos años. Claro, pues la tilma es lo que nosotros conocemos acá, la cabuya. Entonces, como es una fibra orgánica, se supone que este tipo de elementos, exagerado en unos 100 años, ya se desintegra. Pero esta en la cual apareció esta imagen tiene más de 500 años y está prácticamente intacta. Obviamente en el último siglo, con el avance de la tecnología y demás, pues han sabido cuidarle de mejor manera. Tengo entendido que el sitio en donde está expuesto, la cápsula que está expuesta de vidrio, es especial. Recordemos que incluso se dio un fenómeno, por ejemplo, cuando el Papa Francisco visitó la Basílica de Guadalupe, pidió orar solo frente a la imagen como tal, lo retiraron a la zona privada, digamos, donde le ponen a la imagen, y con la tecnología hasta ahora circulan los videos de internet de la oración que hace y todo lo demás, pero creo que a los 2 o 3 días de eso se dio un atentado contra la imagen, en donde en un ramo de flores le habían colocado un explosivo, explotó cerca a la imagen. Si no estoy mal, el vidrio blindado, que es donde está metida esta imagen, se destrozó, pero la tilma no sufrió ningún tipo de daño. Entonces eso también lo atribuían a otro milagro como tal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la fe hacia la Morenita de Guadalupe, sobre todo de México, es enorme y muchas personas, ahí hay incluso ciudades que manifiestan que gracias a la fe han recibido milagros colectivos. Digamos que apareció agua donde antes no había agua, o que situaciones muy complicadas como pérdida, plagas en los campos, sobre todo porque México es muy conocido por su famoso tequila, ¿no? Por los cultivos de agave. Entonces se dice que muchas veces ha habido milagros en estas zonas tequileras, que justamente donde producen los agaves para el tequila se llama la zona de tequila. Ahí se supone que muchas veces ha habido esos milagros, que las plagas han desaparecido de la noche a la mañana cuando la gente ha implorado la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Pero aquí centrándonos en el milagro colectivo, que es la aparición, porque incluso la pintura, de lo que han analizado con otras situaciones técnicas o científicas, los ojos de la Virgen tienen imágenes reflejadas como que fueran un espejo. Y se supone que, por ejemplo, creo que es en el ojo derecho, si no recuerdo mal, en donde aparecen todas las imágenes de las personas que le vieron ese momento que el indio Juan Diego, pues expuso su poncho y apareció como tal. Y eso dice también los que han analizado que es prácticamente imposible que esos dibujos hayan podido ser hechos por cualquier artista, por la dificultad que implica. Incluso dicen que con la tecnología actual, con cualquier robot, sería prácticamente también muy difícil de que alguna máquina pudiera replicar
esas características tan únicas. Entonces ahí sí, exacto. Menos que yo de ahí ya hablamos ni siquiera de milímetros, sino macrométricas, mucho más chiquito como tal. Por eso la dificultad. Entonces ahí también vemos que otro milagro colectivo que existe, ¿no? Y también obviamente este también está avalado por el Vaticano desde la época en que se dio, en 1500 y algo más, con el contexto de la época, ¿no? En ese entonces, bueno, ¿cómo sabrían hacer la constatación de los milagros, ¿no? Pero a lo largo del último siglo, y con más tecnología que ha aparecido, pues la tilma de donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido analizada en varias ocasiones por varios científicos, y todos coinciden en eso, en que científicamente no existe una explicación sólida o válida para decir por qué esa tilma ha durado tanto tiempo y por qué una imagen que a la vista la podemos ver, pero científicamente no sustenta datos que diga que sí, que ahí está la imagen plasmada. Porque incluso se dan fenómenos, dice mucha gente, que cuando llegan a la basílica, fotografían a la imagen, hay veces en que no aparece nada, la imagen no aparece. Por eso es que muchos manifiestan de que entran en un proceso de meditación o de oración como tal, de pedir perdón y demás, y vuelven a lanzar la foto y ahora sí apareció la imagen. Entonces también hay cosas como esas que se siguen dando hasta la actualidad, en este caso específico de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué piensas tú, Tao? Bueno, de entrada justo con lo que dices vos, al último, lo principal. No nos veamos solamente a nuestra querida Madre María, ¿no? A los milagros, porque como dijo Nando, la mayor parte de devoción es la Virgen de Guadalupe, pero también cada territorio tiene nuestra propia Virgen. Acá podemos hablar de la de Quinche, en los milagros, pero también en un milagro colectivo podemos hablar de histeria colectiva, hermano. Date cuenta el milagro que tú nos pusiste de la zona aérea de México, también pasó Loja. Ah, claro. Te pongo un simple ejemplo aquí, y por algo también el Chironito, el que tiene el gran poder allá, en Loja especialmente. Pero vámonos de esto más allá, ¿verdad? O sea, y eso comparto contigo, obviamente. Yo en sí le pongo la fe, lo principal. ¿Y por qué digo la fe? Porque, como siempre he dicho, Dios es todo. Dios es todo, es tierra, agua, todo, es todo, es todo. Sí. Y vámonos a esto, ¿verdad? O sea, vámonos a las tribus antiguas. Date cuenta, solamente unas tribus llamaban a los famosos brujos para que hagan sus danzas, lo que sea, pero llovía. Y los manes Ah, claro. a quien adoraban era, si yo que sé, a la tierra, al aire, lo que sea, pero era al Dios, a un Dios. Entonces estamos hablando de que los milagros siempre estuvieron, o sea, no necesariamente con una religión ni con la palabra milagro, pero estuvieron ahí. Ya otra cuestión de que ya sacrificaban vírgenes, tanta nota, no, pero ya muy diferente, pero en cambio tribus pequeñas por lo general siempre se hacían danzas, proclamaciones, porque eran los brujos, los duros, que siempre llamaban para las lluvias, todo eso. Hay registros en Sí, cada, en cada pueblo retirado de la civilización de eso. Así que yo más diría que el milagro colectivo es de la fe principal. Pero como te digo, también cayendo un poco en la histeria colectiva, porque date cuenta, hay muchos que date cuenta que vamos a un chisme, pongamos un ejemplo. El, no, es que a mí sí me curó. Y el otro por seguir, sí, a mí también me curó. Y se va, y el último por no quedar mal, dijo, no, sí, a mí también me curó. A veces también son mal interpretadas. A veces solo fue el milagro una sola persona o dos. claro, y es por eso porque, como vemos aquí, hay situaciones que están decretadas como milagros colectivos, principalmente por la Iglesia Católica, ¿no? Porque, por ejemplo, no tengo yo conocimiento si en el hinduismo, en el budismo, en el maoísmo, por ejemplo, se tenga registros de milagros colectivos. No. Los ortodoxos mismos, por ejemplo, no tengo conocimiento de que ellos tengan ese listado, digamos, de milagros avalados y de milagros no avalados. La Iglesia Católica sí los tiene, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, tomando en cuenta también lo que tú acabas de decir de que
En pocas palabras, de que no todos los milagros colectivos o de no todas las situaciones colectivas están avaladas o están documentadas, ¿no? Topando lo que tú dijiste hace un momento de nuestra región, de nuestro pueblo, el famoso milagro de la Virgen de las Mercedes. Se supone asimismo que en 1800 y algo, creo que es 76 o 78, no estoy mal, la última erupción del volcán Cotopaxi, se da la erupción, la gente obviamente se asusta y demás, y lo mejor que pueden hacer o lo único que reaccionan a hacer en forma colectiva es sacar a la imagen de la Virgen de las Mercedes. Y se supone que ahí lo que pasó es que mientras la llevaban en procesión a la zona más alta de la ciudad, conocida como el Calvario, la imagen levantó su mano. Y ahí, pues el volcán simplemente se quedó quieto, se apagó. No tenemos eso avalado por el Vaticano, pero es fe. La gente cree en eso. Son ya más de 100 años que la gente ha venido manifestando esa fe. Y la Virgen de las Mercedes, pues es una de las profesiones de fe más fuerte que se tiene, no solamente aquí en el mundo, no solamente aquí en la localidad, sino en el mundo entero. Porque recordemos que la zona de Mercedes, igual, en donde realmente viene esta advocación mariana, es europea. Entonces de allá nos viene a nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente todos sabemos la historia que América fue conquistada por los españoles, ¿no? Cuando vinieron acá con sus virtudes y defectos, si es que tuvieron alguna virtud, pues dentro de una de ellas era también la religión católica. Entonces vemos que esas situaciones se siguen dando o se han dado. Hay muchas que están avaladas, hay otras que no, como por ejemplo las apariciones en cimbres, esto en el caso de Brasil. Se dice que entre los años de 1936 a 1937 se registraron varias visiones de la Virgen que fueron gradualmente consideradas dignas de fe por la Iglesia Católica, generando una intensa devoción regional como tal. Entonces, en la zona de Cimbres de Brasil, se manifiesta que ha habido, en esos años se dio constantemente apariciones de la Virgen María como tal. Ahora, a nivel de la psicología humana, ¿qué podemos decir de este tipo de experiencias, por ejemplo, que no, como lo vimos al inicio, no afecta a un solo individuo o a individuos aislados, sino que incluso llega a movilizar comunidades enteras, como en el caso de la aparición en Fátima, como lo que sucedió aquí en el caso de los mensajes de la Virgen en el Cajas, como sucede en la Basílica de Guadalupe, donde son manifestaciones enteras, movilizaciones enteras, como sucede aquí mismo, tú lo dijiste bien, hay dos procesiones enormes que se dan en el año aquí en el Ecuador. La una es a la Virgen del Rosario de Agua Santa, en el sector de Baños, y la otra es a la Virgen del Cisne, si no estoy mal, que es en Loja. Entonces son las dos máximas, por ejemplo, ¿no? Y en Semana Santa pues también tenemos, pero digamos que ahí por el hecho de la Semana Santa igual, dos procesiones muy grandes, la de Jesús de Gran Poder en Quito y la del Cristo del Consuelo en Guayaquil, donde asimismo se reúnen miles y miles de personas justamente por esa consideración de la fe, porque este tipo de actos lo mueve la fe. Por eso muchas veces, y esto es bíblico, ¿no? La fe es creer en lo que no se ha dado o en lo que no puedes ver. Eso simplemente es la fe. Y así lo dicen los escritos y demás. Pero date cuenta en esos milagros, como dices, la fe, ahí sí es lo que se avala también la psicología, ¿no? Es que también entra la desesperación del ser humano. Porque por lo general las personas que son devotas siempre tienen una oración, en este caso como tú también practicas, Nando, o sea, siempre están en constante agradecimiento a Dios, ¿no? Pero la mayoría de yumis como nosotros, y me pongo en ese caso, solamente nos acordamos de Dios cuando estamos mal. O sea, no soy tanto así, ¿no? Pero por lo general siempre salimos de eso. O sea, date cuenta, es entrar a una desesperación a pedirle a Dios, más que una fe. Y yo creo que en ese punto es un poco más de llamarle milagro, porque es como que dice Dios, me vienes a buscar cuando estás mal, pero ahí está, para que te des cuenta. Yo te ayudo. Pero en Claro, y cambio, a no, veces se sí, da sí. eso. Claro, es A que veces se eso da, por ejemplo, de lo que tú acabas de decir.
por ejemplo, es verdad. Y eso incluso para los que somos un poco más practicantes de cualquier religión, ¿no? Porque recuerden que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es profesar una religión, sea la que sea. Lo que tú dices, ¿no? Que pedimos cuando estamos en problemas. Muchas veces ni siquiera pedimos, sino exigimos. Dios, ¿por qué a mí? Ayúdame, que sí, que no. Y otra cosa también muy cierta, como lo que dijiste también. Dios igual, o sea, muchas veces hay muchos testimonios de gente que nunca ha practicado ninguna religión, que son ateos confesos, aunque no existe el ateísmo netamente dado en una persona, pero se declaran ateos confesos, pero que resulta que cambian su vida porque recibieron un milagro, digamos en la salud. Se enfermaron una enfermedad terminal, prácticamente murieron, renacieron y resulta que regresaron con historias de que vieron a alguien, de que algo sintieron, de que algo les sucedió y su vida cambió. Así hay muchísimas historias en el mundo. Verás, o sea, para no irnos, no ya salirnos tanto del tema ahorita con lo que acabas de decir, a veces caer en cuenta en una situación, un efecto mariposa, digamos, ¿ya? Porque date cuenta con el ejemplo que tú nos pones, que hay muchas personas que no, yo fui una de esas, pues obviamente, con más razón te puedo decir, que no creemos en Dios, no creímos en Dios, perdón, ahora creo firmemente, ¿no? El, entonces no creemos en Él, o sea, como bien dices tú, como ahora hay un calificativo para todos, somos ateos, lo que sea, paganos, lo que sea, Ujú. ya, pero llegó un momento que Él nos demostró que está con nosotros, que él demostró que nos puede, Él nos ayudó, que podía, y en mi caso, gracias a Él, se con vida, de entrada. Claro que hay En, una en, deidad al lado. Exacto, pero bueno, yo al tema que me voy es a esto. Y como justo dijiste vos, en ese momento ellos se transforman y comienzan a dar gracias a él o una divinidad que en tal caso de pronto se representó, en este caso como hablamos de la Virgen María, o tal vez llegado también pudo ser un santo, ¿no? Entonces en Ujú. ese momento hay muchos casos, ¿verdad? Que la persona se deja de lo material y comienza a hacer el bien para otras personas. ¿Cuál es? Ese es el principal objetivo de cada persona, ayudar a nuestros prójimos. Y date cuenta, por lo general, date cuenta, hay muchas personas que dejan todo y se van a los países africanos que están sufriendo por, terroristas, guerras civiles, todo eso, dejan todo y se van para ayudar. Y ese es un milagro colectivo para otro país, porque date cuenta, ver una persona que llega de afuera, que deja todo, a ayudarte, a darte de comer, a intentar educarte, a poner un poco de religión, lo que sea, pero para esas personas tú eres un milagro colectivo. Claro, bueno, ahí entraríamos en apreciaciones, ¿no? Pero justo lo que tú dices, tomando como ejemplo los misioneros a lo que te referías, ¿no? Como en un programa humorístico mexicano solían decir los niños que participan ahí, se van los negritos y se van los misioneros al África y les comen los leones ahí. Y Que sí, comen los leones, prácticamente, negritos misioneros. exacto, prácticamente es verdad porque arriesgan su vida, ¿no? O sea, es una forma de decir los muchos riesgos que toma un misionero como tal. Para encasillar de mejor manera y darle un contexto a eso, como les dije hace un momento, la mayoría de estos milagros tienen relación a la Virgen María, se llama la advocación mariana, los milagros marianos. Pero también hay otro tipo de milagros colectivos que la Iglesia lo califica como milagros eucarísticos. ¿Qué son estos? Netamente son fenómenos vinculados a la Eucaristía. ¿Qué es el acto de la Eucaristía? Litúrgicamente, teológicamente, se supone que en la religión católica y en cualquier otra religión, cualquier manifestación que represente a Jesús en su paso por la tierra o al Hijo de Dios en su paso por la tierra es un acto eucarístico. En el caso de la religión católica tenemos lo que es la comunión. Cuando vamos a misa vemos cuando el sacerdote eleva la hostia que representa el cuerpo de Cristo, cuando lo combina con el vino que representa la sangre de Cristo, del Calvario como tal, eso se representa como lo que es la Eucaristía. Y hay milagros eucarísticos que están testimoniados y están también avalados por el Vaticano, como por ejemplo el de Tumaco en Colombia que se dio en 1906. ¿Qué sucedió aquí? Nos dice la historia que durante un terremoto y tsunami, los habitantes acompañaron al sacerdote a la playa llevando el Santísimo Sacramento. Según los relatos, una ola gigante se detuvo y retrocedió tras la elevación de la hostia, evento que el pueblo interpretó como un milagro colectivo de salvación. Hay otro,
que es el milagro de Tixtla en México, que se dio no hace muchos años, se dio en 2006. En una misa, una hostia consagrada comenzó a sangrar y fue analizada científicamente, encontrándose sangre humana tipo AB, lo cual sorprendió a la comunidad y atrajo atención internacional dentro de círculos católicos. Ahora, de este milagro de Tixtla existe muchísima más documentación que pueden verlo en los canales de YouTube sobre todo, porque como ya es tiempo más actual, le han hecho asimismo muchísimos análisis porque esa hostia todavía existe y está guardada en el Vaticano, si no estoy mal. De ahí la han hecho y resulta que sí, o sea, no fue únicamente que dijeron por decir de que ha sangrado, de que tiene este tipo de sangre, no, sino que incluso lo han comparado con las muestras de sangre que han logrado recopilar del famoso manto de Turín, que se supone que es la mortaja que envolvieron a Jesús cuando lo bajaron de la cruz, y lo que es el tipo de sangre coincide, que es una sangre muy rara, esto de AB, ni siquiera es positivo o negativo, sino simplemente AB como tal. Y otro más que se ha dado en Etén, Perú. Esto, bueno, fue mucho más antiguo porque fue en 1649, y otro que se dio muy similar, pero en Venezuela, más actual, en 1991, que se relacionan los dos, que son casos donde la hostia manifestó fenómenos extraordinarios ante la comunidad reunida. ¿Qué fue estos fenómenos que se dieron? Asimismo el sangrado, e incluso en uno de estos, no recuerdo bien, creo que fue en Venezuela, en donde la hostia se supone que se convirtió en carne. Claro, muchos dirán, no puede haber sido un show de que cambiaron la hostia, pusieron un pedazo de carne y todo lo demás. Puede ser también, porque estos dos están considerados como milagros colectivos por la fe, pero no están avalados por el Vaticano, no así como el de Tixtla y el de Tumaco, que esos sí están verificados, están avalados por el Vaticano, mejor dicho. Y aquí observamos eso, ¿no? Esos milagros eucarísticos como tal, pero también hay milagros colectivos que se han dado en situaciones de peregrinación y encuentros multitudinarios. Por ejemplo, aquí tenemos que volver a la Basílica de Guadalupe, donde nos dice, por ejemplo, que cada año millones de peregrinos llegan a honrar la aparición que se dio en 1531, donde caminan incluso cientos de kilómetros compartiendo una experiencia espiritual profunda. Esto ha sido reportado por agencias noticiosas como uno de los mayores eventos religiosos de Latinoamérica. En esta peregrinación que se da siempre en diciembre, y justamente fue hace no mucho que se dio la última de este año, pues siempre se manifiestan milagros. Hay gente que va enferma, desahuciada por la ciencia médica, y resulta que después de hacer la peregrinación recuperan la salud total. Y eso no es mentira, hay muchos testimonios de los mismos médicos, que ellos científicamente se declaran impotentes a poder manifestar qué sucedió para que su paciente haya recuperado la salud. Incluso en esos milagros que nos estás diciendo ahorita, tomamos el caso que recién hablamos de que hay personas que ni siquiera creyeron, que solamente se fueron por fe, como diciendo, esta es mi última bala, a ver qué pasa. Exacto. Y desde ahí se han curado a los familiares, y desde ahí han comenzado a hacer mejor la peregrinación todos los años, así. Claro, y eso te decía también que hay gente que, por ejemplo, manifiesta, y se les ve, ¿no? En los videos, van de rodillas. Si bien es cierto, obviamente, a lo mejor se ponen algún tipo de protección en las rodillas, todo, caminan muchísimo. Lo más típico es caminar. Eso es la penitencia que hacemos. Exacto. Pero ya lo que iba es que, por ejemplo, llegan al altar y las protecciones están destruidas totalmente. Pero las rodillas están sanas. Se han dado también esos casos. Obviamente el peregrino pues está con dolor y todo lo demás, ¿no? Pero médicamente las rodillas están sanas. No hay ni siquiera un raspo. ¿La fe? Exacto. Y de ahí viene que también ahí está, vámonos, no hay testimonio de esto, ¿no? Pero date cuenta que también tremendo acto de un milagro. Cuando bíblicamente nos dice que Moisés abrió el mar para que puedan pasar, pues loco. Obvio, ese es otro milagro colectivo. Y obviamente a la fecha es un dogma ya, ni siquiera una doctrina, sino un dogma, de que Moisés abrió las aguas con la fuerza de Dios para salvar todo un pueblo.
Y en eso se sustenta gran parte de la fe católica, ¿no? El pueblo de Israel. Desde ahí viene lo que es el fundamento teológico una parte del fundamento teológico de la religión católica como tal. Volviendo a tiempos más actuales, todo esto que hemos hablado hasta el momento, ya para ir llegando a la parte final, se puede decir que la ciencia, la fe y el escepticismo también se combinan. Y es ahí donde, por ejemplo, hay tres aspectos que en estos estudios mismos que han hecho tanto el Vaticano como otras instituciones a nivel científico, a nivel teológico y demás, para avalar o no este tipo de milagros, hay tres cosas fundamentales que citar para darnos un mejor contexto. Uno, que la Iglesia Católica solo reconoce oficialmente como milagros aquellos con investigaciones rigurosas, como algunos eucarísticos. En este caso, el de Fátima fue una investigación muy rigurosa. El de la Virgen de Guadalupe también. El de las hostias también lo fueron. Entonces, están avalados por el Vaticano. Prácticamente, Científicos, dime. los eventos que desafían las leyes de físicas y de biología, prácticamente. Lo que ellos Físicas, tampoco. biológicas, Ah, eso. incluso de la lógica. Exacto. Entonces, a eso le toman ellos como milagro en sí. Ya. Ujú. Otra situación, los científicos y escépticos suelen explicar ciertos fenómenos como ilusiones ópticas, percepción colectiva o sugestión. Aquí, en este punto, cabe o se sustenta también el escepticismo de la Virgen de Guadalupe, porque, como te dije, no, científicamente no demuestran los análisis que le han hecho a la tilma de que exista algo pintado en ella, pero en cambio toda la gente que llega ve la imagen. Entonces ahí vemos que también, digamos que es un milagro permanente, ¿no? Si es que lo vemos desde ese punto, porque la ciencia dice que en esa tela no hay nada pintado, no debería de verse nada, pero la gente ve la imagen. Y algo más, nos dice que desde el punto de vista de lo que es un creyente, la coincidencia de múltiples testimonios y la trascendencia cultural de estos eventos a menudo se interpretan como manifestaciones de lo divino, es decir, de que Dios se manifiesta. Y obviamente pues ese es un pilar fundamental o ese es un concepto fundamental de la fe que todos nosotros podemos tener ahí. Ahora, entrando ya a nuestra parte final para ir concluyendo con este interesante tema de la noche. ¿Qué podemos decir de los milagros? Colectivos sobre todo, porque personales a lo mejor yo puedo decir he recibido milagros y yo sí creo que he recibido ciertos milagros. Tú también nos has manifestado, ustedes que nos están viendo, quizás sí, quizá no, depende también toda su contextura, todo su contexto, su ideología, su filosofía, sus conocimientos y demás, para poder ustedes personalmente manifestar, no, yo sí he recibido un milagro, o no, mentira, eso no existe, ¿no? Pero de lo que hemos hablado esta noche, nosotros hemos visto eventos extraordinarios como el milagro del sol, las apariciones marianas en Latinoamérica, fenómenos eucarísticos, y todos ellos pues nos pueden dejar claro algo fundamental, que han configurado formas de vivir la fe y han unido pueblos. Volvamos a nuestra tierrita, a nuestro pueblito. El milagro de la Virgen de Mercedes que se manifiesta sobre el volcán, eso nos ha dado una identidad propia. En este caso, por ejemplo, como latacungueños, pero también como ecuatorianos. Hablemos ahí de la profesión de fe a la Virgen del Cisne, la profesión de fe a la Virgen a la Virgen de Baños de Agua Santa, y también, incluso aquí está coronada por el mismo Papa, ¿no? La Virgen del Quinche, que es otro de los santuarios marianos grandes que tiene nuestro país. Y todo esto entra dentro del campo del misticismo religioso. Y recordarán ustedes que en uno de nuestros podcasts, tú también, Tavo, recordarás que cuando hablamos de lo místico, no era más que esa unión o ese conjugarse entre lo humano y lo divino. Por lo mismo, ese fenómeno nunca va a tener una explicación satisfactoria y menos aún va a tener una explicación científica, porque está basado en fe como tal. Y al final de todo, pues a nosotros nos une todo lo que es un anhelo profundo de ser humanos,
por encontrar algo más allá y mejor. Ya, Eso podríamos decir. con lo último que dijiste ahorita de encontrar más allá, ¿por qué crees que se dan los milagros colectivos tú? Yo lo creo prácticamente porque es la manifestación de un ser superior, que nosotros, o yo por lo menos, lo llamo Dios. A través de algo, de un medio, o lo que siempre han dicho, eh, lo que es la religión católica sobre todo, a través de una intercesora como lo es la Virgen María, o a través de un símbolo como lo es en este caso la Eucaristía, que es la parte central de una misa y nos representa lo que fue el paso de Jesucristo por esta tierra. Entonces, para mí, nos, estos milagros se dan netamente porque Dios se manifiesta y se manifiesta de esas formas. Ujú. Comparto con lo que tú dices en lo que se manifiesta. Pero yo, como ya hemos hablado en el programa mismo, yo me atrevería a decir que los milagros colectivos se dieron y se seguirán dando. Es por el ser humano cuando no, un gran grupo de seres humanos no creemos en Dios, dudamos de Él o ignoramos de Él. ¿Por qué digo esto? Los milagros no se dan solamente por una persona que reza, como dijiste tú, individualmente. A veces Dios, por salvar el futuro de una población, lo que sea, hace un milagro. Y porque date cuenta, cojamos el ejemplo que dijimos de Moisés nomás. Él abrió los mares para que puedan pasar y sobrevivir los israelitas. Que en ese lazo, antes de que él baje con los mandamientos, ¿qué hizo el pueblo? Ya no creía en él. Tuvo que demostrar como un milagro colectivo. Individualmente eso mismo pasa. Ahora te cuento en la Tacunga, pongámonos un ejemplo, ¿qué tal si no rezaban? Hubiese sido somos Sodoma y Gomorra, la Tacunga antes del milagro, sin la fe. Pudo haber sido también, claro. Yo creo que es por eso. Dios salvó el futuro de un cierto grupo, de una cierta nación, una cierta parte del mundo. Es que el hecho de que exista una deidad, que obviamente la mayoría creo que lo llamamos Dios, pues siempre va a haber esa situación de, como tú lo dices, no, cuidar, salvar, pero también no nos olvidemos que también hay varias situaciones en las cuales Dios ha manifestado su poder para sanar a la humanidad que viene. Hablemos algo en el Antiguo Testamento, trayéndolo a esto, por ejemplo, el famoso diluvio bíblico, el diluvio universal, que según los escritos Dios lo mandó para limpiar la humanidad de tantos pecados que existían. Obviamente Dios prometió nunca más hacer algo así y por eso se dice que desde ese entonces, como símbolo de esa promesa de Dios de que nunca más enviará una hecatombe de esa magnitud para acabar con la humanidad pecadora y corrupta y demás, existe el arco iris, ¿no? Bueno, hoy en ciencia sabemos que el arco iris no es más que el reflejo de la luz en las moléculas de agua y demás, pero también a veces sí se dan, con los mismos arcoíris sí se dan fenómenos bastante raros, ¿no? Que por más ciencia que exista, pues no lo puedes explicar. Y volviendo a la parte central del tema, los milagros, que netamente es un sinónimo de fe, pues este tipo de temáticas nos da para seguir en próximo podcast hablando específicamente de la fe, de las relaciones humanas y de los cambios humanos. Porque si vamos a eso, ya para ir terminando este interesante tema de la noche, los seres humanos actuales vivimos nuevamente un Sodoma y Gomorra como tú lo citaste. Porque cada quien hace lo que quiera, vemos corrupción en todo lado, vemos individualismo. Estamos en épocas de diciembre y en el mundo entero se celebra la famosa Navidad, en donde supuestamente debería de existir ese vínculo de humildad, de comunión, de ayuda, de apoyo, ¿no? Pero muchas veces vemos que en cosas tan sencillas, por ejemplo, como un programa navideño, vemos como muchas personas piensan que tienen la potestad de exigir que les den algo y las otras personas que dan algo piensan que están haciendo una obra enorme, dando a lo mejor un poco de lo mucho que pueden dar.
hablando materialmente como tal. Sí, no digo que no, pero hay mucho, como te digo, te vuelvo a decir, hay muchas personas que toman, bien o mal, toman esta fecha para ser recíprocos con lo que recibieron el año, Sí, ayudar a otros. y eso es bueno cuando se toma como ayuda, pero cuando se toma como apariencia, Ah, sale eso de es muy todo diferente. contexto, ¿no? En estos tiempos que estamos por ganarnos un like, en lo que hablamos de redes, muchas personas solamente están por eso, por fama, por imágenes. Y eso, por ejemplo, relacionándolos con nuestro tema de la noche, los milagros colectivos. Yo creo que el mayor milagro que podría vivir la colectividad humana en su totalidad es cambiar. Cambiar actitudes, ser más humanos, ser más compasivos, asumir cada quien nuestras responsabilidades personales y también asumir nuestras responsabilidades sociales. De esa manera considero yo que el mundo poco a poco irá cambiando. Y si no, pues estamos prácticamente a 4 años de que el cambio climático sea irreversible. Estamos a 20 años de que el recurso llamado petróleo se termine y cambie nuestra matriz productiva. Y estaremos prácticamente a 74 años de llegar al 2100, los que lleguen, en donde pues la humanidad empezará ya un declive, quiera o no quiera. Es decir, tenemos tiempo para cambiar y los pocos o muchos años que nos toque vivir, porque si algo existe de cierto para cada uno de nosotros, en cualquier condición que tengamos, es que vamos a morir. Físicamente, aunque sea, pero vamos a morir. Tenemos tiempo para cambiar. La decisión es de cada uno de nosotros para vivir mejor. Y bueno, Pablo, una parte final, hermano. de tiempo no lo veo en tanta esperanza como vos, ¿no? Primero, el cambio climático, tú pones 4 años, y así te digan ciencia. ¿Qué ciencia te puede decir que ahorita se están puteando y mandan dos atómicas? Se acabó el cambio climático, pana. Ahí no te confunde ni la ciencia, no te dice nada ahí. En lo demás, sí, petróleo, todo eso sí, hasta ciencia, todo, ya, ahí sí, ¿para qué también? No te voy a discutir. Así que el cambio es el día al día. No es que tengamos tiempo, es, como decimos, a veces ser gratificante con la vida. A veces, créanme, a veces parece que no. Nosotros no somos los odiados de Dios, a veces así, pero no, o sea, con que tengamos un día de vida ya es para agradecer. Hay personas que a veces es como hay ejemplo, que si yo quiero caminar o sea, yo quiero tener un carro y otra persona desea poder caminar porque es inválido. Entonces hay personas que están peores que nosotros. A veces, como siempre he dicho, a veces por 50 centavos, 25 centavos, si hablamos económicamente, nos hace el cambio diario, porque estamos ayudando a una persona que en verdad necesita. El cambio está día a día. El tiempo no lo sabemos ni nadie lo sabemos, sinceramente. Así que solamente Dios, y lo que sí, como dijo Nando, el cambio es de nosotros, nada más. Muchísimas gracias amigos por haber llegado hasta esta parte del podcast. Recuerden que esperamos su like, su comentario, su hate también, su phone también. Y qué mejor si también se suscriben a nuestro canal. Como bien lo dijo Tavo, este es el penúltimo programa. La próxima semana estaremos terminando ya con la tercera temporada. Y obviamente pues estaremos preparando nuevas temáticas y nuevos esquemas de programa para ustedes. Si desean ser parte de los mismos, en nuestros videos salen nuestro medio de contacto, pueden hacerlo y podemos unir fuerzas y hacer que este podcast crezca. De mi parte, muchísimas gracias y hasta un nuevo podcast. Tabo. Nada más que despedirnos. El último capítulo vemos si lo hacemos de una manera distinta. Vamos a ver qué pasa y nos ponemos de acuerdo con Nando. Ahorita aprovechando que nos estamos acercando al fin de año, cierre de ciclos, una buena limpiadita no nos hace mal. Salimos de viudas. No, con esta, como estoy ahorita, no es mala idea, loco. Todo es No, ingreso. Listo, que no, amigos. Nos vemos. chao.